Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Marcelo Carballo y en esta sesión vamos a estar trabajando con funciones avanzadas de SQL. Recordemos cómo estaba compuesta una sentencia SQL en la cual nosotros teníamos dos partes principales o dos sentencias mínimas que debíamos tener al momento de hacer una consulta a una base de datos. Estas son la función select y la función from. Select era donde nosotros definíamos qué campos queríamos que nos traiga la consulta y la función from era sobre qué tablas nosotros queremos consultar la información. Y por último teníamos una sentencia que era la función where, donde le agregábamos una condición a las tablas o a los registros que debían cumplir para traernos en el resultado. Entonces, fíjense que acá es donde nosotros definíamos una función select, que es donde qué variables son las que yo quiero mostrar o obtener en el resultado, una función from o una sentencia from, que es donde yo quiero sacar la información, y el where es aquellas condiciones que deben cumplir los registros o la información para que me lo muestren en este resultado. Y por último teníamos una sentencia que era order by, que es cómo queremos que nos ordene la información al momento de que lo muestre en pantalla. O sea, de qué forma queremos que lo extraiga esa información y lo imprima en la pantalla. Bien, en esta oportunidad, ¿qué es lo que queremos? Vamos a ir un paso más allá, en el que nosotros queremos hacer unas consultas, pero consultas de agregación, en la cual vamos a consolidar la información a través de ciertos atributos o a través de ciertos grupos, y sobre esos grupos vamos a construir indicadores de resúmenes o medidas de agregación. Fijémonos en este ejemplo. Nosotros tenemos una tabla de empleados en la cual tenemos por cada empleado, tenemos el nombre y a qué departamento pertenece, cuál es el salario de ese empleado. Y lo que nosotros queremos obtener es el salario promedio por cada departamento de la empresa. Entonces, ¿cómo se conforma esta consulta? Bueno, vamos a tener que buscar por cada departamento existente en nuestra tabla, bueno, vamos a sacar el promedio de esa información, que es la variable salario. Entonces, fijémonos que para el departamento 1, el salario promedio es de 30.000 pesos. ¿Por qué? ¿Cómo se compone? Se compone de estos dos registros, que es 15.000 y 45.000, y el promedio son 30.000. El caso número 2, en el cual tenemos 30.000, 35.000 y 40.000 como personas que pertenecen a este grupo o a este departamento, y entonces el salario promedio de esa área es 35.000 pesos. Y por último tenemos el departamento número 3, en el cual nosotros tenemos dos valores, uno o dos registros, uno de 30.000 pesos y uno de 50.000 pesos, en lo que nos da un promedio de 40.000 pesos. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que estamos trabajando ahora? Estamos agregando una función que es la función group by. Esa función group by, que es la que nos va a permitir construir esos grupos por cuales nosotros vamos a querer hacer esa agregación. Entonces, fijémonos que seguimos teniendo el select, seguimos teniendo el from, que es donde habíamos dicho que teníamos la lista de selección y el origen de datos, el where si es que quisiéramos filtrar o tener alguna restricción sobre los registros que tiene la o las tablas con las que vamos a trabajar, y a partir de ahí vamos a tener una sentencia que es el group by, que es la columna por la cual nosotros queremos agregar en caso de querer trabajar con una condición adicional de agrupación por un cierto grupo. Fijémonos, en este caso vamos a estar trabajando con nuestra base de datos, que es Academia de A, y en el cual tenemos una tabla que se llama crédito balance mensual. Recordemos que teníamos la función select y la función o el asterisco, que es un comodín, el cual nos permitía traernos toda la información o todas las columnas que tenga presente el A o las tablas, y no tenemos que andar escribiendo cada uno de esos campos. Entonces, si vamos a ver qué información nos traía esto, acá nos permite seleccionar los primeros 2.000 registros para evitar tener una carga. Entonces, fíjense de qué se trata esta tabla. Esta tabla cuenta crédito balance mensual, lo que nos permite es identificar por cada cliente, por cada número de cuenta, mejor dicho, qué código de sistema pertenece, y a nivel de año balance, mes balance, o sea, la combinación número de cuenta, año balance y mes balance, las medidas de información que tenemos en esta tabla, ¿sí? Consumo en pesos, consumo en dólares, límite de compra, saldo cuotas pesos, saldo cuotas dólar, saldo pesos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pensemos que en este caso nosotros queremos sacar cuál es el consumo en pesos por año.
¿sí? O sea, nuestra función de agregación, en este caso, vamos a sacar el where por ahora, pero nuestra función de agregación, o sea, queremos hacer una agregación que es el consumo promedio por año que tenemos la información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Le vamos a decir, mira, yo por cada año, o sea, año balance, quiero saber el promedio del consumo en pesos. Entonces, el promedio es una función ABG de average, ¿sí? ¿Sobre qué variable? Y ahí acá le definimos la variable consumo pesos. Podemos ponerle un alias, como ya veníamos trabajando en alguna otra oportunidad, cuando trabajamos con introducción a SQL. Entonces le podemos poner consumo medio para la información. Entonces, ¿y qué nos está faltando? Bueno, ahora sí entra en juego esta nueva sentencia que habíamos trabajado, que habíamos comentado antes, que era el group by. ¿Por qué le tenemos que poner group by? Porque estamos poniendo una función sobre la que nosotros queremos hacer los grupos. O sea, ¿por qué campo nosotros queremos armar esos grupos? En este caso es año balance. Entonces, si nosotros nos fijamos, acá tenemos un montón de registros, uno por cada combinación entre número de cuenta, año, mes, y con su información de los hechos de cada uno de los clientes. Y en este caso nos va a traer únicamente dos registros. Nosotros tenemos información del 2017 y 2018, entonces nos va a sacar la información de el consumo medio, o sea, el consumo en pesos promedio por año del año 2017 y el año 2018. Fíjense que ya tenemos una agregación y una medida de resumen. En este caso la medida de resumen que usamos es el promedio. Nos va a traer tantos registros como combinaciones de variables o distintos valores que nosotros tengamos por la variable que nosotros vamos a estar agrupando. En este caso nosotros teníamos dos valores, el 2017 y el 2018. Pero ¿qué pasa si hubiéramos tenido 2019, 20 o años anteriores? Bueno, por cada uno de esos años que nosotros tengamos disponible información, nos va a traer esta métrica o esta nueva medida que nosotros construimos, que es la función de agregación de promedio. ¿Cuáles son las medidas comunes con las que uno suele trabajar en todo motor de base de datos? Bien, por lo general uno cuando hace funciones de agregación lo que busca es tener un conteo de cuántos registros tengo por cada uno de estos grupos o el grupo que las variables que yo vaya a definir. ¿Cuál es el mínimo o el máximo? Acá pueden ser variables de tipo texto o variables de tipo numérico. Yo quiero saber cuál es el nombre, el primer nombre, y los voy a ordenar alfabéticamente. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es la primera fecha sobre un set de datos? ¿Cuál es el máximo? O sea, el valor máximo de una fecha. ¿Cuál es el valor máximo de una transacción? ¿Cuál es el saldo máximo? Después tengo la función suma, que es sumame por cada uno de los grupos, por cada grupo que yo tenga, la suma total de los valores que tengan esos registros, y la función promedio o average, que es la que estuvimos trabajando recién. Bien, nosotros recién hicimos una función, una consulta de agregación en la que veíamos por año balance cuál era el promedio para el año balance. ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos hacer este mismo cálculo, pero en vez de ser por año balance, por la combinación de mes y año balance? Entonces, en este caso, nosotros fijémonos los valores que nosotros teníamos disponibles y teníamos el número de cuenta, el código o el año balance y el mes balance. Entonces, nosotros podemos definir todas las variables que nosotros queremos agregar. Entonces vamos a armar la cantidad de grupos que sean posibles según la cantidad de combinaciones posibles entre año balance y mes balance. Entonces, si yo pongo mes balance, ahora sí lo que le tengo que decir es, bueno, agrupámelos por, en vez de año balance, por año y mes balance. Entonces, como antes teníamos solamente dos registros, ahora vamos a tener la cantidad de registros que tengamos según las año-mes balance para 2017 y 2018. Veamos, estimo que hoy tendremos 24 registros. Fíjense que tengo por cada año y mes, yo voy a tener una combinación distinta del valor que tenga posible. O sea, tengo por cada mes del 2017, por cada mes del 2018, yo voy a tener un consumo medio de cada uno de esos clientes que yo tengo en mi cartera. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero filtrar únicamente para ciertos clientes? Yo no quiero el promedio de toda la cartera de clientes, yo quiero el promedio de determinados clientes que yo quiero
analizar o estudiar o hacer ciertas acciones. Supongamos que yo quiero elegir para estos clientes, o sea, voy a filtrar una consulta de selección tradicional, sin agregación voy a filtrarme solamente estos clientes, estos 4 clientes que tengo acá en mi base. Entonces fíjense que yo acá voy a tener únicamente los registros de estos 4 clientes disponibles. Yo podría ordenármelos tranquilamente, es decir, bueno, ordenarlos por el número de cuenta, ordenarlos por año balance, ordenarlos por mes balance. Entonces acá fijémonos que tengo información de este cliente, el que termina en 119, 2017, para cada uno de los meses del 2017, cada uno de los meses del 2018, cuál fue su consumo en pesos, ¿sí? Fíjense que yo puedo ver acá por cada uno de esos clientes y veo que no todos los meses tengo consumo, pero bueno, es una información que podemos tener en cuenta. Entonces, habíamos visto que por año balance queríamos sacar el consumo medio y puedo agregarle otras funciones de agregación. No solo puedo consultar una única, armar una única métrica o único KPI, sino pudiera sacar el consumo de la suma en total de consumo en pesos por cada una de esas combinaciones, consumo total, vamos a ponerle. Quisiéramos saber cuándo fue la primera fecha de compra y cuándo fue la última fecha de compra por cada uno de esos meses. Entonces, o el último pago, perdón. Fecha, último pago por cada uno de esos meses. Mínima fecha. La última fecha por cada una de esas combinaciones. O sea, yo voy a agarrar todos los de enero de 2017 y ver en todos los registros, en estos 5 clientes que vamos a estar trabajando, cuál fue el valor que me trae como primero y último registro. Fecha, último pago, máxima fecha. Y vamos a traernos los clientes de esta condición. Entonces, fíjense que yo le digo, seleccioname por año, mes, ¿sí? Y calculame estos 4 indicadores, estos 4 KPIs, estas 4 variables de agregación de esta tabla, pero únicamente calcularlos sobre estos registros, sobre estos clientes que yo te estoy diciendo acá. No los calcules sobre toda la tabla, calculármelos sobre esto. Y mantenemos esta condición de agruparlos por año y mes. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos trae. Fíjense que ahora nos está trayendo para cada uno de los meses, o combinación mes-año, el consumo medio, el consumo total, cuándo fue la mínima fecha de pago, cuándo fue la máxima fecha. Esto, si quisiéramos, lo podríamos ordenar por order by año balance y por el mes balance, para que sea un poco más prolijo a la hora de el análisis que estamos queriendo hacer. Veamos qué es lo que nos trae. Bien, fíjense que ya de esta manera nos ordenó por cada uno de los años, primero el 2017, después el 2018 porque lo toma como un número, después cada uno de los meses porque también los toma como número, y fíjense que ahí ya disponimos de, bueno, el consumo medio de estos clientes por cada uno de los meses y años que nosotros tenemos disponibles. Entonces, de esta manera, nosotros consolidamos y resumimos esa información de todos los clientes que nosotros teníamos acá, todas las transacciones que teníamos estos clientes, fíjense, las pudimos resumir en 5 o 6 renglones o 5 o 6 columnas que nosotros, según esas métricas que quisiéramos hacer, y por los meses o años que definimos, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que nosotros estamos haciendo es consolidando la información y armando estadísticos de resumen o medidas de resumen en las cuales nos va a permitir entender cuál es el comportamiento de los clientes o hacer unas ciertas análisis de negocio, que es lo que estamos queriendo trabajar en ese momento. Adicionalmente, vamos a tener una función o una sentencia en la cual nos va a permitir filtrar o restringir la salida que queremos mostrar. Y esa sentencia es la sentencia de Having, en la cual nosotros vamos a estar diciéndole al motor o a la base de datos, decir, mira, calcula todo, pero solamente mostrame o tráeme los resultados que cumplan esta condición.
Es como el where funciona con el select y el from. Bueno, el having funciona sobre la función de agregación. Entonces le vamos a decir, bueno, having, y queremos que traigan solamente los que el consumo medio es superior a 100 pesos. Entonces, veamos que el average consumo medio, consumo pesos, perdón, sea mayor a 100. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir esto? Nos vamos a filtrar. Este registro no lo va a traer, este no lo va a traer, estos no los va a traer, estos dos sí, y así sucesivamente. No es que no los va a calcular, simplemente es que nosotros vamos a mostrar o vamos a traernos como resultado en el answer set solamente aquellos registros o aquellos año-mes en el cual el consumo medio fue superior a 100 pesos. Y fíjense que en este caso pasamos de tener de 24 registros, únicamente tenemos 5 registros. O sea, esto quiere decir que solamente en 5 meses de los 24 meses disponibles para estos 2 años, el consumo fue por encima de esos 100 pesos. Donde en el mes de febrero del 2017 y mayo también de ese mismo año, como enero, febrero y octubre del 2018, únicamente se pasó ese monto, insisto, para estos clientes, no para toda la cartera de clientes, sino para estos clientes únicamente. Fijémonos cómo esto cambiaría si yo le saco la condición y acá, si yo le saco esta condición, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar consultando y haciendo esta función de agregación, calcular estas 4 métricas, estos 4 KPIs, sobre toda la base, no sobre esos 4 números de cuenta, y nos va a traer también únicamente los que cumplan esa condición de 100 pesos por encima. Y fíjense que acá ya tenemos más casos, donde tenemos 6 para el 2017 y el 2018 ya todos los meses cumplen, o casi todos, nos estaría faltando el mes de mayo, donde casi todos nuestros clientes, el promedio del comportamiento de nuestra cartera está por encima de esos 100 pesos. Bien, entonces, fíjense cómo es que ahora nuestras funciones de agregación, nuestras consultas de agregación, se componen de el select, que es el que ya veníamos trabajando en las funciones de consultas tradicionales, funciones básicas, y el from, que era desde qué tablas nosotros queríamos consultar. Podríamos poner un where en caso de querer restringir la consulta y sobre las cuales vamos a hacer esas funciones de agregación o sobre las cuales vamos a construir esas agrupaciones. Y acá sí ya nos tendríamos que tener el caso de un group by en caso de querer agruparlos por ciertas variables. Y por último teníamos la función de having, que era la función de filtrar o restringir la salida solamente para aquellos registros o aquellos KPIs que cumplan la condición que nosotros le pongamos en este caso. Por último, podríamos ordenar tanto por las variables que nosotros traemos de la base de datos como por las variables construidas en esta consulta. ¿Cuándo podemos omitir el concepto, el campo de group by? Cuando nosotros no queremos hacer una agregación por ninguna variable, simplemente queremos trabajar sobre toda la base y que nos traiga un único registro para toda la consulta, donde nosotros no vamos a estar trayendo o discriminando por esos grupos o por los distintos valores o atributos, resultados que pueden traer esos atributos, sino que sea para toda la base que nosotros estemos trabajando. Pensémoslo de esta manera, yo en este caso voy a sacar el año balance, donde yo quiero saber el consumo promedio, pero no por año, mes, ni por, dejémoslo esto de paso, pero simplemente yo quiero saber el consumo promedio de los 2 años, o sea, de toda mi cartera que yo tengo disponible, cuál es el consumo total, cuál es el mínimo o el máximo, y ahí voy a tener, o sea, un resultado distinto, que no me va a traer 2 registros en este caso, o 24 registros si tuviéramos año y mes, sino que simplemente nos va a traer un único registro donde nos va a agregar toda la información y nos va a traer en una única línea para toda esa cartera. Veámoslo. Y fíjense que ahora nos está trayendo este único registro que comentábamos recién, que dice 134,98, que es el consumo medio, 93 millones es el consumo total, la fecha mínima es 4 de junio del 2012 y la fecha máxima 25 de julio del 2018. Y entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que para la información que tenemos disponible del 2017 y 2018, por ejemplo, el consumo medio de en esos 2 años es de 134,98. Que el consumo para los 2 años, que es la suma del 2017 y el 2018, 93 millones.
Entonces, de esta manera no es necesario incluir la sentencia de group by porque no estamos haciendo una agregación por ninguna de las variables, sino que lo estamos haciendo para toda la cartera. Así que esto es el mundo de lo que es funciones de agregación, consultas de agregación, en el cual nos va a permitir tener medidas de resumen, armar grupos y controles, los que nos permiten seguir avanzando en esta academia para entender el mundo de los datos y seguir trabajando en el día a día con la información de una manera más eficiente. Les agradezco, sigan con la academia y estamos viendo muy pronto. Gracias.